verla como se sientan a ver las series normales. Pero es muy buena, es muy recomendada. El que la quiera mirar me avisa, yo la tengo en la memoria guardada para que la mire. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos comentar? No, pues ahí se pueden hacer varios análisis, eh, pues también se ve, ¿no? La serie de irresponsabilidades, ¿no? La cadena de irresponsabilidades de parte desde el mismo gobierno, ¿no? Pasando por, bueno, los operarios y pues también lo que se veía que no cuestionaban como las órdenes, ¿no? Todo como muy militar, como que Sí, órdenes son órdenes y nadie podía cuestionar nada y, ellos, ellos estaban basados, o sea, no es como en la época de ahorita que todos tenemos, digámoslo así, un jefe y ya. Allá las órdenes las daba el cuartel general de la nación, como, digámoslo, como los capitanes, los generales, eran los que daban las órdenes de todo. Si ellos decían que las cosas se hacían así, tenían manera. Ellos no podían oponerse a nada. Puros O sea, sindicalistas. uno piensa en ese y dice, sí, y terrible porque como manejaban todo, era como ellos querían y como ellos se les daba la gana. Incluso esa noche cuando estaban haciéndole la prueba al reactor, uno de los trabajadores de ellos, de los obreros, le dijo al jefe que no se podía hacer porque el reactor no se podía bajar más de 700 megavatios. Y él le dijo que no, que tenía que bajarlo porque tenía que bajarlo, o tenía que subirlo porque tenía que subirlo. Y el botón del AZ5, eh, porque como se manejaba con grafito, lo que hizo fue que cuando ellos oprimieron ese botón, eh, eso fue un detonador, según lo que les explicó el profesor ahí en eso. Al oprimir ese botón fue que se ocasionó la explosión por lo mismo, por el grafito. sí que el botón accionaba un mecanismo y el mecanismo estaba como, o sea, no prevaleció el criterio técnico. Entonces, que por economía, por economizarse unos pesos, Sí, el mecanismo le habían retirado unas barras, eh, creo que eran de boro, sí, sí, que él eran de tenía, oro. que él tenía que tener, por decir algo, 20 barras de boro para poder detener la reacción y no le habían quitado casi todas. Sí, sí, señor. Él decía que yo no sé cuántas barras, agujas de esas habían, y que en el momento solamente habían sino cinco, cinco, ¿qué? Cinco agujas activas todavía. Ujú. Sí, entonces ahí se ve pues toda esa cadena de irresponsabilidades, ¿no? Como que no, eso así no pasa nada, eso. Aquí lleva mucho tiempo funcionando, aquí no ha pasado nada, o sea, así como decimos, ya le perdieron el respeto, le perdieron el miedo, ya hacían lo que se les daba la gana, ya el criterio técnico no importaba, sino que importaba eran las órdenes, así la persona que emanara esas órdenes pues no tuviera todo el conocimiento. Entonces ahí van las consecuencias de estos desastres industriales, ¿no? Pero pues también debemos aplicar esas enseñanzas de pues, no ser, o sea, no ser irresponsables, seguir los procedimientos, seguir eh, los criterios técnicos, ¿sí? Y pues no darle, por ejemplo, prioridad al ahorro, o sea, ahorrar en cosas que son de seguridad no es ningún ahorro, ¿sí? Bien, listo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer espontáneamente ustedes o alguna pregunta que le quieran hacer a Jenny? Pues no, profe, estaba bien. Bueno, entonces ya saben, ahí Jenny los... ¿Cuánto pesa más o menos
la serie, o sea, en una memoria, cuánto pesa, cuántas gigas. Pues yo tengo una de 8 y según lo que miré en el portátil, llegó más o menos como hasta la mitad. Yo creo que es como unos Pero hay 4. 4. Sí, Ah, es que los ok. Eso también capítulos, es la calidad y formato, porque uno también la puede reducir con formatos. mm, sí, igual los otros muchachos que le tocó la misma serie, ellos vinieron acá y la pasaron a una memoria también, pero no les pregunté cuánto les capacidad tenía. Sí, aquí, Sí, aquí en las para carpetas. llevar una. Ujú. Sí, claro, sí, señor. Sí, es muy buena. Sí, aquí en la carpeta la tengo. Efectivamente, la estimación de Jenny es muy buena porque aquí me marca 3 gigas, 3 gigas, 3,42 gigas, ¿sí? Casi. Ujú. Entonces, y son cinco Capítulos. episodios, ¿sí? 5 Sí, capítulos. señor. Cada episodio es de 1 hora, 20 minutos, 1 hora 15, 1 hora 12. Ujú. Ok, sí. Listo, chicos. Muy bien, Jenny. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, Felicitaciones. profe, gracias. Felicitaciones. Bueno, excelente. Bueno, entonces pasemos la página y retomemos entonces nuestra guía, que ya muy poco nos falta para lo de las tablas. 1, 2 y 3, ¿no? Ya íbamos bastante avanzados. A ver dónde quedó la versión que preparé anoche. Así es esto. Bueno, entonces preguntémosle, alisten por favor sus datos ahí en pantalla, tengo los listos, porque vamos a continuar entonces con nuestra ronda, con nuestra mesa redonda. Entonces, Giver, Señor, bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de Hertz? eso es Hertz. Ah, bueno, ya lo encontré. Bueno, aquí tengo que el efecto fotoeléctrico, la propagación de las ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. Eso fue en Alemania en los años 1807 a 1894. ¿Ondas electromagnéticas? Sí, el efecto fotoeléctrico, la propagación de ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. Correcto, correcto. El efecto fotoeléctrico es cuando la luz puede eh, arrancar o poner en movimiento electrones, ¿sí? Se ilumina una sustancia, se ilumina un metal, se puede iluminar un metal en ciertas condiciones y se mide el voltaje y se presenta voltaje, ¿sí? Ese es el efecto fotoeléctrico. Así que la luz puede interactuar con los electrones y los puede impulsar para formar pues minúsculas corrientes eléctricas. Y ondas electromagnéticas, ¿sí?
Entonces, por eso también, quienes no han escuchado, vamos a ver, vamos a hacer así un censo. Quienes no han escuchado hablar Profe, ahí le faltó, de las ondas hertzianas. profe, ahí también él descubrió la radiación. La radiación electromagnética. Sí, señor, efecto y también el efecto fotoeléctrico. Listo. Bueno, ya que estamos hablando de radiación, entonces es diferente radiación electromagnética de radiactividad, ¿no? No hay que confundir la radiactividad de la radiación, en este caso electromagnética. La radiación electromagnética, pues es lo que hablábamos, creo que antenoche, cuando empezamos a estudiar los colores, ¿no? Que decíamos que habían ondas de radio, luego las ondas de radio, ondas de microondas, luego las ondas infrarrojas, luego la radiación visible, o sea, los colores, rojo, anaranjado, etcétera. Luego Profe, violeta, ultravioleta, rayos X, todo eso es radiación electromagnética. ¿Listo? Son campos eléctricos, o sea, son campos electromagnéticos que se propagan en el espacio, mientras que la radiactividad son núcleos atómicos, son partículas, ¿sí? Que salen disparadas de los átomos, ¿sí? Son protones, son neutrones y núcleos, por ejemplo, a veces salen en parejitas, dos protones disparados, entonces eso es lo que se llamaría una partícula alfa, partículas beta, o sea, son como pequeños átomos, pero que van disparados. Obvio no se ven, obvio no se sienten, pero ellos van disparados atravesando las células, ¿sí? Y produciendo daño celular. Entonces, eso es lo que es la radiactividad, ¿sí? Entonces, no confundir con la radiación electromagnética, ¿no? Son palabras como parecidas, pero no es el mismo fenómeno. César, ¿iba a preguntar algo? o sea que el científico él más o menos viene de, digamos, de las ondas que dicen las ondas Hertz, como de la radio, todo eso. Es correcto. Las ondas hertzianas. Entonces, cuando se habla de las ondas hertzianas, nos referimos a ondas electromagnéticas de baja frecuencia, que fueron las que descubrió en su momento Hertz, ¿sí? Entonces Hertz, él hacía experimentos generando chispas y con una antena como en forma de anillo, él lograba detectar la chispa con otra chispa, ¿sí? Entonces él producía una chispa en un lado, en un lugar, y su antenita, hagan de cuenta que era un anillo, pero con una cortadita en una parte, era un anillo como incompleto, que tenía un pequeño espacio incompleto. Entonces, ese anillo, en su pequeño espacio que le hacía falta, en su pequeña separación, entonces ahí generaba otra chispita, ¿sí? Entonces, él generaba una chispa grande en un lugar y la antenita generaba una chispa pequeñita, ¿sí? Entonces reaccionaba. Las chispas generan ondas hertzianas, ¿no? Las chispas y los rayos y todo eso. Entonces, yo creo que ustedes lo han detectado cuando están viendo televisión análoga o cuando están escuchando radio, sobre todo de AM, que si cae un rayo, pues suenan ahí por el radio las interferencias, ¿no? Entonces, sí, exacto, suena como y vuelve y retoma el sonido. Entonces, él detectaba era esas interferencias, ¿sí?
detectaba con su chispómetro, ¿no? Él tenía ese instrumento. Y así poco a poco fue estudiando que esas interferencias pues eran ondas y que como buenas ondas pues contaban con periodo, con frecuencia, ¿sí? Con amplitud, todas las características de una onda. Entonces por eso recordamos hoy a Hertz cuando hablamos de las ondas hertzianas. Por ejemplo, nuestro internet, ¿no? Nuestro wifi, que funciona con señales de 2.4 gigahertz, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de hertz, ¿sí? Eh, todas las comunicaciones inalámbricas. Y pues la televisión, el sistema de la televisión, pues usa ondas de radio, tanto para la imagen como para el sonido, ¿sí? Y más también con esa, la antena TDT, esa funciona más que todo con eso. La antena TDT trabaja con ondas de radio, pero entonces sí son ondas de radio, sin embargo ya tienen una codificación digital, ¿sí? Ya tienen es una codificación digital, pero claramente siguen siendo ondas de radio, es correcto, sí. La TDT y pues próximamente supongo que llegará acá a Colombia también la radio digital, pues también por ondas hercianas, ¿no? No por internet, sino por ondas hercianas. Listo. Bien. Giver, ¿me repite lo del lugar y la fecha de los trabajos de Hertz, de los descubrimientos de Hertz? Pues no encontré exactamente, creo que ahí ese es el año pero de 1857 a 1894, pero exactamente no encontré. Bueno, pongamos ese intervalo de Esa es tiempo. como la Profe, ¿qué es distinciones? en alemán. Alemania. Distinciones dice aquí que dice Breitscheidpreis en 1887, Medalla Matteucci en 1888, Premio Lacaze en 1889 y Medalla Rutherford en 1890. Ok, o sea que además tuvo reconocimiento, al contrario de otros científicos, ¿no? Que a lo mejor Sí, no han sí, porque él tenido, también, le digamos, él sí tuvo, él aquí también le hicieron dos reconocimientos. El cráter lunar Hertz lleva en su nombre, en su honor. Asimismo, el asteroide 16.761 Hertz conmemorado en su nombre. ok, entonces también O sea, él fue un científico muy reconocido. tuvo bastante reconocimiento por parte de la comunidad científica, es cierto, y además, pues tengamos presente que en ese entonces, de estos años que estamos hablando, pues todavía no existía la institución de los premios Nobel. Eso fue un poquito después, creo que empezaron como desde 1900, algo así, una fecha cercana a 1900, los premios Nobel para la ciencia, las artes, etc. Entonces, pero habían otras distinciones, correcto. Muy bien, muy bien. Excelente. Listo, Giver, gracias. Aquí dice que él venía también pertenecía a una familia de origen judío que Ok, se había convertido al cristianismo en 1838. ok, 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 Él ok. también fue carpintero, artesano y le iba muy bien en el torno. Decía, lástima porque este chico habría podido llegar a ser un buen tornero. Mm, claro, pues tal vez por O sea, ahí era tuvo la inspiración era un, para su sí, trabajo. en su juventud fue una persona muy activa, no se quedaba quieto con nada. Ya, ya, interesante la personalidad de Hertz entonces. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Gracias, César.
César Giver. Uy, él murió joven, a los 36 años. 36 años, pues murió Sí, supremamente joven. sí, Supremamente joven. el 1 de enero de 1894. A pesar de que Y en ese nació en entonces, 1800. pues, la expectativa de vida era más corta que hoy en día, pero de todas formas sí murió muy joven. Una enfermedad muy grave. Eso sí no lo conocía yo. ¿Qué enfermedad lo atacó? Dice que es un tipo de vasculitis. Aquí es una enfermedad toda rara. Dice, en 1889 comenzó a tener graves problemas de salud y aunque no interfinieron con su trabajo, finalmente murió de granulomatosis de Wegener a los 36. Es un tipo de vasculitis poco frecuente en la cual se produce hinchazón e inflamación de los vasos sanguíneos, dificultando así el flujo de la sangre. Afecta principalmente los vasos sanguíneos en la nariz, senos paranasales, oídos, pulmones y riñones, aunque otras áreas pueden estar comprometidas. Uf, claro. O sea, murió desangrado. Bueno, qué lástima. Qué lástima. Imagínense que hubiera podido desarrollar una carrera científica por lo menos de otros 30 años. ¿Sí? Hubiera sido muy fructífero. Muy, muy importante lo que él a lo mejor hubiera tenido desde su personalidad y desde su punto de vista. Los análisis que hubiera hecho, pues hubieran sido valiosísimos. Sí, Instructor, el efecto fotoeléctrico fue descubierto en 1887. ok, ok. Ahí dice que al observar que el arco que salta entre los dos electrodos Sí, conectados a una alta tensión. correcto. O sea, un poquito como lo contrario del bombillo, ¿no? En el mecanismo, ¿no? Que la bombilla eléctrica a partir de la electricidad produce luz. Y el efecto fotoeléctrico es como un poquito al contrario, que con luz puedo generar cierto voltaje, ciertas pequeñas corrientes. ¿Sí? Sí, Listo. señor. Ah, bueno, Alexandra, muy bien. Muy bien, Alexandra. Bueno, entonces ahora pasemos a Franklin. Preguntémosle a Jenny. Instructor, ¿y no le va a cambiar la fecha? Del efecto fotoeléctrico, así pongamos acá el efecto fotoeléctrico. Ah, sí, porque esta es la fecha de vida de él, sí, de 1857 a 1894. Esos fueron los 34, los 37 años que alcanzó a vivir únicamente, 36, 37 años, sí. Es cierto, 1887. Centremos ahí su trabajo y sus descubrimientos. Listo, bien. Gracias, Alexandra. Bueno, entonces preguntémosle a Jenny acerca de Franklin. Cuéntenos acerca de Franklin. Pues dice que Franklin ganó el título al primer americano por su temprana e infatigable campaña por la unión colonial. Fue un portador de voz en Londres, embajador en Estados Unidos y Francia. ¿Qué más? Se convirtió en un exitoso editor de periódicos e impresor en Filadelfia. Fue líder en las colonias publicando la Gaceta de Pensilvania a la Ajá, edad de 23 años. ajá. Después de 1767 fue asociado con el
periódico que era conocido por sus sentimientos revolucionarios y críticas hacia la política británica. Como científico, una figura importante en la ilustración de los estadounidenses y la historia de la física. Organizó y fue el primer secretario de la Sociedad Filosófica Americana y fue elegido presidente en 1769. Dice que Franklin se convirtió en un héroe nacional en América como agente de varias colonias cuando encabezó un esfuerzo en Londres para que el Parlamento de Gran Bretaña derogara la impopular ley del timbre. ¿Qué más dice? Es decir, que fue un personaje determinante en la política Sí, y señor. en el proceso de independencia, ¿no? De los Sí, Estados señor. Unidos con relación a el Imperio Británico. Ujú. Sí, él fue inventor, científico y político. Sí. Dice que su vida colorida y legada de los logros científicos y políticos y sus estatus como uno de los padres fundadores más influyentes de América han visto a Franklin honrado más de 2 siglos después de su muerte en acuñación y el billete de $100 o 100 pesos. Creo que En dólares, sí. sí, buques de guerra y los nombres de muchas ciudades, instituciones educativas y corporaciones, así como innumerables referencias culturales. Correcto. Dice que Profe, Sí. él fue reconocido por inventar el pararrayos en 1753, hace 267 años. ayer. Profe, qué pena es que no, Compañero, Bueno, qué pero, pena es. pero preguntémosle a En el Jenny. 52. Preguntémosle a Jenny qué más, No, aquí qué me más dicen que en averiguó. el 53. Preguntémosle a Jenny qué más averiguó, por ejemplo, con relación a lo de los rayos y los pararrayos. Sobre los rayos y los pararrayos. Sí, que cómo fue ahí el trabajo de Franklin con los rayos y los pararrayos. Pues, profe, la verdad, yo ahorita lo estoy buscando porque como su merced me dijo que presentara mañana el cuadro. Ah, correcto, listo, bueno. Ah, Listo. profe, él fue el experimento pues él fue, pues según aquí, él fue el que experimentó con la cometa. Correcto. Él fue el que Sí, experimentó señor. con la cometa y sobrevivió. Sí, señor. Pues hubo muchas personas, o bueno, digamos no muchas, pero sí se habla de que fue decenas de científicos Sí, porque mire, dice también lo así, intentaban, su pero pues, afición, obviamente es un suicidio, ¿no? Ponerse a elevar cometa en una claro. tormenta es un suicidio, pero pues Franklin desarrolló pues sistemas de seguridad para no morir. Sí, porque dice así, su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton y Joseph Addison. Eso sí, muy interesante, César. Sí. ¿Quién más quería hacer un aporte? Que en un momento varias personas querían Eh, hablar. Alexandra, a ver, digamos Alexandra. yo encontré la fecha, pues el 15 del 05 de mayo de 1752, que dice que fue cuando él empezó a experimentar y pues publicó la idea. Aquí Correcto. dice que pues publicó su idea en 1752 en una revista llamada El Almanaque del Pobre Richard. Es como Enseguida decir, empezaron, señor. que ese almanaque del pobre Richard es como decir hoy en día ese amarillito que venden, ¿cómo es que se llama? Ese librito, eh, el Bristol. El Bristol. ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? no. Ah, es como un periódico. Como una cartillita que venden todos los años desde hace como 200 años.
Que predice los días de Ahorita se pesca, ve los mucho días en Villa de que es una cuando hay cartillita. lluvia, todo eso. Una cartillita que se usa, o sea, pues obviamente es un anacronismo, ¿no? Porque pues hoy en día pues contamos con mucha información científica y todo eso, pero digamos que durante muchos años, desde esa época, desde hace 200 años, pues la fuente de información astronómica, eh, meteorológica, las estaciones, las épocas de lluvia, la luna, las fases de la luna, todo eso se comercializa actualmente en Colombia. Una cartillita que vale como 1.000 pesos o 2.000 pesos y eso lo venden por la calle. Que es de color como zapote. Es como de color zapote, eso. Sí. Entonces, ese es el almanaque Bristol, que es una copia de ese almanaque del pequeño Richard, que en Estados Unidos yo me imagino que eso ya no existe hace más de 100 años, pero aquí todavía, Aquí también increíblemente dice todavía se usa. que él inventó el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania en 1744, que era un artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. Ok, listo, bien, excelente. Bueno, chicos, Sí, también dice, señor. no, que otra vez la plataforma nos está pidiendo tiempo, entonces salgamos y Alexandra tiene la palabra, ¿listo? Entonces atentos ahí. Vamos a salir e ingresamos nuevamente. A la 1, a las 2 y a las 3.